Vamos a seguir con el tema comunicación entre procesos o sincronización. En el video anterior y también en la clase pasada vimos de competencia que se dan cuando el sistema operativo no puede garantizar la independencia de resultados, la porción de memoria que comparten dos o más procesos donde se encuentra el código crítico, recibe el nombre de sección crítica. Y vimos que cuando es posible garantizar la exclusión mutua para el acceso a la sección crítica, entonces es posible garantizar que no se van a producir condiciones de competencia. Vimos que hay tres tipos de soluciones: las soluciones por software, las soluciones por hardware y otras soluciones. Para que una solución sea considerada aceptable, tiene que cumplir con ciertas condiciones. Esas condiciones están vinculadas con garantizar la exclusión mutua, que la solución no dependa del número de procesadores ni de la velocidad del procesador, que ningún proceso se adueñe de la sección crítica, que ningún proceso deba esperar eternamente para ingresar a la sección crítica, que un proceso fuera de su sección crítica no impida el acceso de otro proceso a su sección crítica y que no exista espera activa. Vimos que todas las soluciones por software implementan espera activa. Algunas no garantizan la exclusión mutua, como es el caso de las variables de cerradura. Otras no garantizan que un proceso que está fuera de su sección crítica no bloquee el ingreso a la sección crítica a otro proceso, como es el caso de la alternancia estricta. Otras soluciones, como las de Decker, como algunas de las de Decker, pueden llegar a producir interbloqueo entre dos procesos que no pueden ingresar a la sección crítica porque consideran que el otro ya ingresó. Y la solución de Peterson, que aporta una buena solución con la única salvedad de que implementa espera activa, siempre y cuando puedan disponerse de instrucciones que realicen más de una acción sin ser interrumpidos. Las soluciones por hardware son instrucciones especiales de máquina soportadas por la arquitectura que resuelven el problema, pero disminuyen el grado de multiprogramación. Por ejemplo, el caso de desactivación de interrupciones hace que el procesador no pueda ser utilizado por otros procesos cuando el que lo está utilizando está realizando una operación de entrada-salida sobre la sección crítica. También están las instrucciones comparar y fijar y swap. Y por último, tenemos las otras soluciones, que son las que se apoyan en facilidades del sistema operativo o de los lenguajes de programación. La mayoría de las soluciones que vamos a ver dentro de esta categoría tienen que ver con el problema del productor consumidor, que es uno de los problemas más habituales que surgen cuando se programan aplicaciones utilizando procesos concurrentes. En este tipo de problemas, uno o más procesos que se denominan productores generan cierto tipo de datos que son utilizados o consumidos por otros procesos que se denominan consumidores. En esta clase de problemas es necesario disponer de algún mecanismo de comunicación que permita a ambos procesos intercambiar información. Además, los procesos deben sincronizar su acceso a la sección crítica para que la interacción entre ellos no sea problemática. En el caso del productor, primero vamos a definir
que tanto el productor como el consumidor van a trabajar a través de una memoria compartida. Esa memoria compartida recibe el nombre de buffer. El buffer va a tener un determinado tamaño que va a permitir almacenar cierta cantidad de información. Esa cantidad de información vamos a definirla como que es la cantidad de entradas disponibles en el buffer y va a tener un valor n, es decir, el buffer va a tener un tamaño n. Cada vez que un proceso productor escribe en el buffer, se va a incrementar la cantidad de elementos en el buffer y va a decrementar, en ese caso, la cantidad de entradas disponibles para que el productor pueda seguir colocando información. Entonces, vamos a definir una variable contador, count en este caso, que inicialmente va a estar en 0. Los procesos productor y consumidor pueden alternar en el uso del procesador. Puede suceder que el productor en un determinado momento decida colocar varios elementos en el buffer, luego ya no tenga más elementos para colocar y deja de ejecutarse o pasa a ejecutar otra porción de su código. Y el consumidor también puede ejecutarse, leer una cierta cantidad de elementos y después ir a continuar ejecutándose ya fuera de la sección crítica, es decir, no leyendo contenidos del buffer, sino procesándolos, por ejemplo. Entonces, en el caso del productor, cuando un proceso productor se tiene que ejecutar, lo primero que va a hacer es preguntar si el contador es igual a n. Dijimos que el contador va a ir incrementándose cada vez que se agrega un elemento al buffer y se va a decrementar cada vez que se elimina un elemento del buffer. Por lo tanto, el contador va a tener cuál es la cantidad de elementos que hay cargados en el buffer y por diferencia podremos saber cuántos todavía falta sacar. Por ejemplo, si el buffer tiene capacidad para 5 elementos y el productor ya colocó 3, entonces en este momento en el buffer hay todavía 2 entradas disponibles para que el productor siga cargando información. Ahora bien, cuando el productor ya cargó 5 elementos, si el consumidor no leyó ninguno, entonces no va a poder volver a cargar una nueva información al buffer porque estaría sobreescribiendo información que ya está cargada. Entonces, en ese caso, el productor debería bloquearse hasta que haya espacio para cargar nueva información. Entonces, el código del productor, ¿cuál sería? Antes de agregar un elemento al buffer, va a preguntar si el contador es igual a n. Si el contador es igual a n, en el caso de nuestro ejemplo 5, quiere decir que hay 5 elementos en el buffer y ya no tiene espacio para cargar un nuevo elemento. Por lo tanto, el productor se va a dormir, es decir, se va a bloquear hasta que se libere espacio en el buffer. Si el contador no es igual a n, va a ser menor que n. Por lo tanto, el productor va a poder agregar un elemento al buffer e incrementar el contador. Lo dejamos ahí al código del productor y ahora vamos a ver cómo se comporta el consumidor. El consumidor, antes de entrar a tomar un elemento del buffer, va a preguntar si el contador es igual a 0. Porque si el contador es igual a 0, quiere decir que no hay elementos en el buffer y por lo tanto no hay nada para leer. En ese caso, el consumidor se va a dormir, es decir, se bloquea hasta que haya algún elemento para leer en el buffer. Si el contador no es igual a 0, quiere decir que va a ser mayor que 0. Por lo tanto, el consumidor va a leer un elemento del buffer y va a decrementar el contador en 1, porque ahora sacó un elemento del buffer.
Después de decrementar el contador, va a preguntar si el contador es igual a n-1. ¿Por qué va a preguntar si es igual a n-1? Porque si el consumidor sacó un elemento del buffer y ahora el buffer quedó con una cantidad de elementos de n-1, es decir, que tiene una entrada libre, es muy probable que antes se haya ejecutado el productor, lo haya encontrado al buffer lleno y se haya bloqueado. Entonces, si el contador es igual a n-1, el consumidor va a enviar una señal para despertar al productor y luego va a seguir ejecutándose. En el caso del productor, una vez que agregó un elemento al buffer e incrementó el contador en 1, va a preguntar si el contador es igual a 1. Si es igual a 1, puede haber sucedido que el consumidor se haya ejecutado, haya encontrado el contador igual a 0 y se haya bloqueado. Por lo tanto, va a enviar una señal para despertar al consumidor y luego va a continuar ejecutándose. El primer gran avance en la solución de problemas de procesos concurrentes llegó con los semáforos, ¿sí? Que fue un desarrollo de Dijkstra en el año 65. Dijkstra estaba interesado en el diseño de un sistema operativo como un conjunto de procesos secuenciales, cooperantes y en el desarrollo de mecanismos eficientes y fiables para dar soporte a la cooperación. Los procesos de usuario podían usar estos mecanismos si el procesador y el sistema operativo se los ofrecían. El principio de funcionamiento de los semáforos es definir estos elementos que reciben el nombre de semáforos y van a tener valores enteros positivos. Los semáforos pueden ser binarios, como es el caso de mutex, que puede valer 1 o 0, o pueden ser semáforos enteros. En el caso del modelo del productor consumidor, vamos a tener los semáforos full y empty. Full, que va a contar el número de entradas ocupadas en el buffer, y empty, que va a contar el número de entradas vacías en el buffer. A diferencia del modelo anterior, en el que teníamos un único contador y en base a su valor sabíamos si habían entradas disponibles en el buffer o no, en este caso va a haber un contador de entradas ocupadas y un contador de entradas vacías. En el ejemplo que habíamos utilizado anteriormente, si nuestro buffer tenía 5 entradas y 3 tenían información cargada, entonces full sería igual a 3 y empty sería igual a 2. Sobre los semáforos pueden realizarse dos operaciones, down y up. Según la bibliografía, a down la pueden encontrar como wait y up como signal. ¿Cómo funcionan? La operación down sobre un semáforo verifica si ese semáforo es distinto de 0. Si es distinto de 0, decrementa el valor del semáforo y continúa con la siguiente instrucción. Si el semáforo es igual a 0, el proceso se bloquea en ese semáforo. Up incrementa el valor del semáforo sobre el cual actúa y si uno o más procesos estaban bloqueados en ese semáforo, entonces el sistema va a elegir a uno de los procesos bloqueados para que vuelva a la cola de listos. Inicialmente vamos a tener una variable n que va a ser igual a n, es decir, es la cantidad máxima de entradas en el buffer. Mutex va a ser igual a 1, empty va a ser igual a n, acuérdense que empty cuenta la cantidad de entradas vacías, por lo tanto al inicio todas las entradas van a estar vacías. En nuestro ejemplo empty va a ser igual a 5 porque no hay ninguna entrada con información.
Y full va a ser igual a 0, porque full cuenta la cantidad de entradas ocupadas. Como todavía no se ejecutó ningún procedimiento productor, todavía aún no se ha cargado información en el buffer. E indistintamente pueden ejecutarse el procedimiento productor y consumidor. Por supuesto que si en este momento se inicia un proceso consumidor, se va a bloquear porque se va a encontrar con que todavía no hay información para consumir. Va a despertar a los procesos que están bloqueados en full. ¿Sí? Acá está mal, o sea, desbloquea un proceso que está bloqueado en full, no en empty. ¿Sí? Está bien la anotación, pero está mal la aclaración al costado. El proceso entre al monitor. ¿Sí? Entonces, esto sería una gráfica que representa el funcionamiento del monitor. Vamos a tener una cola de entrada de procesos. Los procesos van a poder ingresar al monitor siempre y cuando no hayan procesos bloqueados en variables de condición que puedan ejecutarse. Cuando un proceso se está ejecutando dentro del monitor, antes de salir va a ejecutar un signal, el equivalente a un up en la variable de condición que le corresponda, es decir, el productor para despertar a un consumidor y el consumidor para despertar a un productor, y sale y activa el proceso que fue desbloqueado. Si no hay ningún proceso bloqueado en alguna variable de condición, entonces va a poder entrar un nuevo proceso de los que están en la cola de entrada al monitor. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo funciona el monitor? Bueno, nosotros podemos tener en el monitor un productor o un consumidor. El productor va a ejecutar el procedimiento agregar y el consumidor el procedimiento leer. Procedimiento productor, ¿qué va a hacer? Va a producir un ítem y después va a ejecutar productor consumidor agregar. ¿Qué hace el procedimiento agregar? Lo mismo que veíamos en dormir y despertar. ¿Sí? Pregunta si el contador es igual a n, si es igual a n se va a bloquear en la variable de condición full. Si no es igual a n, va a agregar un ítem, va a incrementar el contador. Si el contador es igual a 1, va a enviar una señal a la variable de condición empty y va a preguntar el fin del procedimiento productor. Si es el fin del procedimiento productor, va a terminar el productor y va a ir a verificar si hay algún consumidor que se quiera ejecutar. Si no es el fin, es decir, hay más elementos para agregar, vuelve a ejecutarse. Produce el ítem, ejecuta el procedimiento productor-consumidor-agregar hasta que no tenga más elementos para agregar. En el caso del consumidor, va a ejecutar el productor-consumidor, que va a hacer lo mismo otra vez que el dormir y despertar. En este caso va a preguntar si el contador es igual a 0. Si es igual a 0, se va a bloquear en la variable de condición empty. Si no es igual a 0, va a leer un ítem, va a decrementar el contador. Si el contador es igual a n-1, va a enviar una señal para despertar algún proceso bloqueado en la variable de condición full y va a preguntar si es el fin del procedimiento. Si es el fin del procedimiento, termina y va a verificar si hay algún otro productor o consumidor que quiere ejecutarse, y si no es el fin, vuelve otra vez a ejecutar productor consumidor leer. Bueno, los monitores son más fáciles de controlar que los semáforos y se implementan como bibliotecas de programa. Habíamos dicho que los procesos pueden sincronizarse
mediante dos métodos. Uno es el de memoria compartida, que son todos los métodos que estuvimos viendo hasta ahora, y el otro es por paso de mensajes. El paso de mensajes se utiliza para comunicar procesos que están en equipos diferentes, aunque también pueden servir para sincronizar procesos en una misma máquina. En este tipo de comunicación, los procesos intercambian mensajes entre ellos. Este esquema también se puede emplear para comunicar y sincronizar procesos que están en la misma máquina, y en este caso los mensajes son locales a la máquina donde se ejecutan los procesos. La máquina puede tener un único procesador o varios procesadores. Cuando dos procesos se comunican intercambiando mensajes, suele ocurrir que uno de ellos sea más lento que el otro, ya sea en la transmisión como en la recepción. Este es el problema clásico del modelo productor-consumidor y que se resuelve mediante la utilización de memoria de almacenamiento intermedio o buffer. El paso de mensajes se implementa mediante dos primitivas, send y receive. El send puede ser bloqueante o no bloqueante, y lo mismo el receive, bloqueante o no bloqueante. ¿Qué significa que el send sea bloqueante? Que una vez que el emisor envía un mensaje, se bloquea, es decir, no sigue enviando mensajes hasta que reciba el acuse de recibo de parte del receptor. Y no bloqueante es cuando el emisor continúa enviando mensajes una vez que su mensaje fue enviado, es decir, que fue copiado en el buffer. El receive bloqueante bloquea al receptor una vez que ejecutó la primitiva, es decir, cuando el receptor ejecuta el receive, no puede recibir otros mensajes, y el no bloqueante, cuando ejecuta el receive, informa la dirección del buffer y continúa recibiendo nuevos mensajes o continúa su ejecución. En general, se ofrecen ambas opciones, send y receive, bloqueante y no bloqueante. Cuando el receive es no bloqueante, se tiene que definir una forma de que se entere de cuándo el mensaje ha llegado, es decir, cuando el mensaje está en el buffer. Una forma de hacerlo es a través de la consulta o polling, es decir, que cada cierto tiempo el receptor usa una primitiva de testeo para consultar al núcleo si el mensaje está disponible en el buffer. Y la otra técnica es la interrupción, es decir, cuando el mensaje está en el buffer, se utiliza una interrupción para informar al receptor. Esta última es más eficiente desde el punto de vista que consume menos tiempo que en el caso anterior del polling, donde cada cierto tiempo el receptor tiene que correr una primitiva para consultar si el mensaje está en el buffer. Cuando el send y el receive son bloqueantes, lo que podría suceder es que uno de los dos caiga, por ejemplo, cae el emisor, se corta internet, se corta la luz del lado del emisor, y por lo tanto el receptor nunca va a recibir el mensaje que estaba esperando. O puede caer el receptor, ¿sí? Se corta la luz, se corta internet, hay algún problema en las comunicaciones, entonces el mensaje nunca va a llegar. Para evitar que el proceso se bloquee indefinidamente, lo que se implementa es un tiempo de espera límite, luego del cual la operación termina con un mensaje de error del receptor. Si no recibe confirmación, vuelve a enviar un mensaje. ¿Cuál es el inconveniente de reenviar el mensaje si no recibe la confirmación? Que podría suceder que el mensaje de acuse de recibo que envía el receptor al emisor se haya perdido, pero que el receptor haya recibido
el primer mensaje. Entonces estaría recibiendo el mensaje duplicado. Para evitar que el receptor tome los dos mensajes como si fueran dos mensajes diferentes, dos informaciones diferentes que tiene que consumir, lo que se hace es agregar a cada mensaje un número de secuencia. De manera que cada vez que el receptor recibe un nuevo mensaje, compara su número de secuencia con el número anterior. Si son iguales, entonces el último mensaje se debe eliminar. Si no son iguales, quiere decir que son dos mensajes diferentes. Bueno, cuando la comunicación es directa, el emisor y el receptor tienen que nombrarse en forma explícita. Es decir, el emisor tiene que saber a quién le envía el mensaje y el receptor tiene que conocer de quién recibe el mensaje. En cambio, cuando la comunicación es indirecta, se realiza a través de buzones. Es decir, se genera un buffer donde se coloca la información. Y en este caso, el emisor envía un mensaje a un buzón y el receptor toma un mensaje de un buzón y no es necesario que se conozcan entre ellos. El buffer puede ser nulo, es decir, no hay buffer. En el caso de que no haya buffer, la comunicación es directa entre el emisor y el receptor. En ese caso hay dos formas de asegurarse que el mensaje llegue o de conocer si hubo algún error. Una de ellas es la cita o rendezvous, es decir, el mensaje permanece en el espacio de direcciones del emisor y el send se bloquea hasta que el receptor ejecuta el receive. Es decir, se utiliza un send bloqueante. En el otro caso se usa el descarte, es decir, se utiliza el timeout para reenviar el mensaje transcurrido un determinado periodo si no se recibió acuse de recibo. Puede definirse un número máximo de veces tras el cual el emisor se da por vencido. Es decir, son los casos que habíamos visto antes. Podemos tener un buffer de mensaje único, es decir, el buffer puede almacenar un único mensaje y puede estar en el espacio del núcleo o en el espacio del receptor. Podemos tener también un buffer de capacidad ilimitada, es decir, que puede almacenar todos los mensajes no recibidos todavía por el receptor. El inconveniente de un buffer de capacidad ilimitada es que es muy difícil asegurar esa capacidad. Es el caso extremo para la comunicación asincrónica, tiene que garantizar que todos los mensajes llegarán al receptor. Como es imposible un buffer con capacidad ilimitada, lo que se dispone en la práctica son los buffers de capacidad limitada o de límite finito, también conocido como de múltiples mensajes. Cuando el buffer tiene límites finitos, también se necesita una estrategia para manejar el problema de un posible desborde, ¿sí? Porque podría suceder que el buffer se llene, entonces debe existir una forma de avisar al emisor que no siga enviando mensajes, porque si no se estarían sobreescribiendo mensajes en el buffer o se perderían mensajes. Una forma de hacerlo es mediante la comunicación no exitosa. En este método, la transferencia de mensajes simplemente fracasa cuando no hay más espacio en el buffer. El send regresa un mensaje de error al proceso transmisor o emisor, indicando que el mensaje no pudo ser despachado porque el buffer está lleno.
El otro método es la comunicación de flujo controlado. Esto implica que el emisor se bloquea hasta que el receptor acepta una determinada cantidad de mensajes, creando así espacio en el buffer para nuevos mensajes. Este método requiere una sincronización entre el transmisor y el receptor y puede dar como resultado algunos estancamientos inesperados, porque podría suceder que el receptor demore en tomar los N mensajes que debe tomar antes de que el emisor pueda volver a enviar un nuevo mensaje. El buffer puede ser especificado por el usuario, en ese caso lo va a hacer mediante una llamada al sistema del tipo createBuffer, o puede estar en el espacio del núcleo, y en ese caso es el sistema operativo el que asigna los buffers a los procesos en la medida que lo solicitan, y también puede limitar el número de mensajes que un proceso puede mantener en su buffer. En cambio, cuando el buffer está especificado por el usuario, el núcleo no puede definir el tamaño del buffer. Podemos tener múltiples emisores colocando mensajes en buffers que van a ser tomados por múltiples receptores o múltiples emisores para un receptor, un único emisor para varios receptores o un único emisor y un único receptor. ¿Sí? Ya habíamos hablado de las primitivas del direccionamiento directo y del direccionamiento indirecto. Cuando se asocian procesos a buzones, la asociación puede ser estáticas o dinámicas. Cuando un buzón está asociado en forma estática a algún proceso, recibe el nombre de puerto. El puerto se crea y se asigna al proceso en forma permanente. Cuando hay varios emisores, la asociación de un emisor a un buzón se hace dinámicamente, porque si tenemos varios emisores colocando información sobre el mismo buzón, se tiene que poder conectar uno, luego se desconecta ese para conectar otro y así sucesivamente. Otro aspecto a considerar es la propiedad del buzón. Los puertos son creados por el proceso receptor y se destruyen cuando ese proceso termina. En el caso de los buzones, el sistema operativo puede ofrecer un servicio de creación de buzones. Si los buzones son considerados propiedad del proceso, se destruyen cuando el proceso termina. Pueden ser considerados propiedad del sistema operativo, en cuyo caso se requiere una orden explícita para destruir el buzón. Entonces, en clase habíamos planteado que hay tres problemas clásicos: los filósofos comensales, el peluquero dormilón y los lectores escritores tenían que explicar a qué tipo de problemas de sincronización hacen referencia y esquematizar al menos una de las soluciones que encuentren en la bibliografía. Los lectores escritores es el modelo sobre el que más vinimos trabajando, que era el modelo de la lectura y escritura en base de datos. Por lo tanto, el desafío está en identificar qué tipo de problemas reflejan los filósofos comensales y el peluquero dormilón. Y también habíamos planteado a quienes vinieron a clase que en las soluciones de los semáforos prueben invertir el orden en que se hacen las operaciones down de full o de empty y down de mutex, y también el orden en que se realizan up de mutex y up de full, o up de mutex y up de empty,
para ver si en cada caso si los resultados varían o no varían.